¿La cámara cuál es esa de allá abajo? Ahí está. Creo que ya sale, ¿eh? Bueno, buenas tardes y gracias por venir y tomarse el tiempo de participar en las jornadas interresidentes. Es solo a manera de recordatorio el próximo encuentro, que todavía no tenemos una fecha específica, porque justo coincide con un feriado, lo organiza el Hospital César Milstein y el tema va a ser revisión acetabular en reemplazo total de cadera con manejo de defectos óseos con impresiones de cotilos tridimensionales. Algunas cosas para recordarles es el uso de la aplicación para residentes que se la mostraron en el último encuentro. La verdad que es una aplicación útil, ojalá que la estén usando ya porque nos sirve y les sirve para llevar un buen registro de sus procedimientos quirúrgicos. Así que les recuerdo eso. Por otro lado, informarles del taller de osteosíntesis básico de ortopedia y traumatología que se está organizando acá por medio del Comité de Destrezas Quirúrgicas de la OT. Recordarles el Congreso de Residentes el miércoles 16 de noviembre, que va a ser de manera presencial. Los temas para el Congreso de Residentes va a ser de fractura de clavícula, lesiones por arma de fuego y fracturas del tercio proximal del fémur, ¿sí? Para que vayan armando los trabajos y presentar. También recordarles que el Congreso Argentino este año vuelve a ser presencial del 16 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y que chusmeen, entren y busquen a través de la página de la AOT, esa es la dirección, todas las herramientas que se le ofrecen, ¿sí? Van a poder ver la revista, van a poder escuchar podcast, pueden acceder a la última edición del NUM para ir conociéndolo para su práctica futura. Agradecer a Vago por el auspicio y el apoyo en las jornadas. En el día de hoy lo tenemos al doctor Sergio Schuster del Hospital Provincial Manuel Belgrano, que nos va a hablar de metástasis en el esqueleto apendicular, y después a posterior vamos a tener una presentación de casos bastante rica y variada, así que vamos a tratar de que sea una jornada interesante en la cual ustedes se lleven algunos conceptos para la práctica diaria futura, ¿sí? Ahora, ¿alguno quería presentar el video o lo pasamos nomás? Hoy les presento el Hospital Manuel Belgrano de San Martín y su servicio de ortopedia y traumatología, el cual, ubicado a 20 cuadras de Avenida General Paz, cuenta con residencia completa avalada por la UBA, acreditada por la AOT. Realizamos curso superior avalado por la UBA en el Colegio Médico de San Martín. Contamos con días quirúrgicos establecidos y especialidades en miembro superior, cadera, columna, rodilla, oncología, trauma de pie y tobillo, artroscopía y rotaciones por traumatología infantil. Los ateneos, quirófanos de guardia y consultorios externos con todas las especialidades. Actividades académicas 3 veces por semana. Se ingresa por examen único y se realizan 8 guardias en primer año, 6 en segundo y 4 en tercero y cuarto. Te invitamos a conocer el servicio y ser partícipe de este fantástico grupo humano. Cualquier información, preguntar en nuestras redes sociales. Hoy les... Bueno, una introducción. Con esto le doy paso al doctor Schuster para que nos haga su presentación sobre metástasis en el esqueleto apendicular. Muchas gracias, Sergio, por estar presente. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerle a los organizadores que nos permitieron presentar y por lo menos poder
darnos a conocer un poco como hospital y la actividad que nosotros desarrollamos habitualmente en el hospital. Y cuando se nos ofrece la posibilidad de hacer una presentación y elegir el tema, nos pareció interesante hablar un poco y discutir sobre algo que nosotros vemos habitualmente en la práctica diaria, que es justamente la metástasis en el esqueleto apendicular, que nos pareció interesante porque es bastante controversial y a veces difícil de poder diagnosticarlo entre lo que es una patología primaria y poder diagnosticar aquellas lesiones que son metastásicas, en nuestro caso en gente mayor. Tenemos en cuenta que el 90% de la población que nosotros tenemos es gente de PAMI. Si vemos justamente las presentaciones que publica Da Rizzoli en el año 1900 o 2017, vamos a ver que entre los tumores metastásicos y los primarios malignos se llevan aproximadamente casi el 40% de la estadística que ellos publican. ¿Sí? No, me parece que falta algo. Y si seguimos con la misma estadística presentada por la Rizzoli, vamos a ver que la gran mayoría de ellos se presentan justamente en el esqueleto apendicular, con casi 2.105 casos y los 5.200 que denuncia la Rizzoli. Con lo cual, podemos decir que casi el 50% de la patología metastásica ocurre en el esqueleto apendicular. Para poder hablar de patología metastásica, tenemos que entender que toda lesión metastásica es sistémica, más allá que en nuestra especialidad puntual vemos la afectación parcial, completa, de algún hueso, ya sea en el esqueleto axial o apendicular. Tenemos que entender que la patología que estamos manejando es sistémica. Y vamos a ver que de todos los casos publicados justamente por la escuela italiana, este es un trabajo que se presentó en el 2020, vamos a ver que ellos denuncian que en los casos de mama, riñón, pulmón, tumores relacionados con el tubo digestivo, próstata y tiroides, se llevan el 76% de la patología metastásica. Después tenemos otros mucho más infrecuentes, como puede ser melanoma, de la vejiga, hepáticos. Pero fíjense que está marcado en rojo. Esa patología, esos 7 grupos de patología metastásica, lleva casi el 80% de la patología que encontramos como alguna lesión metastásica. En base a eso, el grupo danés, el 17, presenta la sobrevida de aquellos pacientes en los cuales se inicia o se denuncian con metástasis óseas. Fíjense que son pacientes donde al año el pulmón tiene una sobrevida, voy a repetir, cuando denuncia el caso con metástasis ósea tiene un 10% de sobrevida. A los 3 años 2 y a los 5 años tienen un 1% de los pacientes denunciados con metástasis óseas por cáncer de pulmón. Fíjense, si ustedes se fijan, a los 5 años, la cantidad de pacientes con sobrevida es muy baja en relación a los pacientes que se iniciaron el año. Con lo cual, tenemos que entender que son pacientes que tenemos que ofrecerles algún tipo de solución a corto plazo. Entonces, ¿cómo manejamos estos pacientes? Estos pacientes, el manejo generalmente es multidisciplinario. Oncología, por un lado, obviamente, como cabeza de equipo. El cirujano especialista, dependiendo de cada subespecialidad, con lo cual estaría involucrado el tumor primario. Nosotros, como traumatólogos, solucionando aquellas patologías metastásicas, el manejo del dolor, obviamente por la gente que hace dolor, por el especialista del dolor, radioterapeutas, radiólogos, la gente que hace imágenes, ya sea a través de la resonancia o intervencionismo, con lo cual hay que entender que el manejo es mucho más complejo que evaluar una simple metástasis ósea por una fractura de fémur o una fractura de húmero. Acá tenemos un caso, paciente de 32 años, con una imagen lítica en número proximal, antecedente de cáncer de mama. Se le hizo el centellorama, aparece como lesión única. Se entiende y supusimos que la lesión era por su metástasis primaria, por su patología primaria del cáncer de mama, y se le hace una cirugía oncológica
con resección del freno proximal, entendiendo que si fuese su lesión primaria el cáncer de mama, ella debería estar libre de enfermedad. Tercer día postoperatorio, empieza con dolor torácico. Se le hace la imagen, una imagen sospechosa, se le hace la tomografía de tórax y aparece esta imagen en pulmón. ¿Sí? Esta imagen en la vértebra, que fíjense que no estaba denunciada en el centrograma, por lo cual nos informa esta imagen que la lesión era altamente agresiva, por lo cual una imagen fría del centello, y 3 meses después la paciente fallece. Obviamente, si uno hace una evaluación retrospectiva, subestimamos la lesión, malinterpretamos la lesión. Entonces, ¿cuál es el criterio importante? Obviamente, todo paciente metastásico tiene que ser seguido por el oncólogo, como cabeza de equipo. ¿Sí? Si bien no es infrecuente que nosotros veamos en consultorio o se ingrese a un paciente por una fractura benigna, supuestamente, siempre de la sospecha o ante el diagnóstico de patología metastásica, el oncólogo tiene que ser el jefe de equipo para poder encarar la patología sistémica y nosotros encarar la patología traumatológica. Y siempre hay que entender que el manejo siempre es multidisciplinario. Entonces, volvemos a lo que estamos charlando recién. ¿Cuál es la función del traumatólogo? La función del traumatólogo es, primero, evaluar si la lesión es primaria o metastásica. ¿Sí? Evaluar la extensión de la lesión. ¿Sí? Una vez evaluado o determinado cuál sería la lesión que provocó esta, o cuál sería el primario o cuál sería la metástasis que provocó esta lesión, primero evaluar el riesgo de fractura, evaluar la factibilidad y accesibilidad del sitio quirúrgico, y si es pasible de tratamiento quirúrgico o no. Muchos pacientes debutan con una fractura, pero no son quirúrgicos. Entonces, frente a esto, lo que uno primero debe plantearse es punción biopsia. ¿Cuándo debemos realizarlo? Cuando la metástasis es de un primario desconocido o cuando sospechamos una lesión primaria. Siempre la duda surge, ¿es un primario o es una metástasis de un primario desconocido? Si el caso del paciente con una fractura patológica, el primario fuese conocido, tenemos que punzarlo cuando el primario es una lesión que infrecuentemente da lesiones óseas. Por ejemplo, una lesión de vejiga, por ejemplo, una lesión primario en tubo digestivo, y muchas más que las que se mostraron al principio. Y siempre, como sugerencia, debe realizar la biopsia aquel equipo que esté involucrado en la cirugía. Fíjense, este trabajo es un trabajo antiguo, pero muy interesante, en el año 96. Mankin lo que hace es hacer un estudio de 597 pacientes y compara las biopsias realizadas en hospitales generales versus las biopsias realizadas en centros de referencia, oncológicamente, ¿no? Y fíjense qué resultado tan interesante. Errores mayores en hospitales locales tenemos un 27% contra un 12% de centros de referencia. Punciones diagnósticas en las cuales no se obtuvo un diagnóstico importante, 13,8% versus un 3,5% de los hospitales de referencia. Complicaciones que uno obtuvo, ya sea al realizar la biopsia o complicaciones al momento de realizar la cirugía. 29,1% en hospitales locales versus un 4,1% en centros de referencia. Aquellos tratamientos que fueron modificados como consecuencia de una mala biopsia. 36,3% de los hospitales generales versus un 4% de centros de referencia. Y como último, en aquellos tumores primarios en los cuales se realizó la biopsia, aquellos que serán modificados el pronóstico por una mala biopsia. 17,4% versus un 3,5%. Fíjense qué importante es que el equipo quirúrgico que realiza la biopsia es el que esté involucrado en la cirugía. Una vez que tenemos la punción, obviamente tenemos la confirmación de metástasis. ¿Sí? Entonces tenemos, el oncólogo ya evalúa al paciente y determinó el primario y está realizando el tratamiento sistémico. Este es otro caso muy interesante que es un paciente de 78 años, un traumatismo de hombro, benigno, se cayó en la escalera y viene por un dolor muy importante que se golpeó hace 7 días. Una imagen que llama la atención, no es una imagen normal, y se le pide una resonancia. Aparece esta imagen.
escena de punción aparece metástasis de adenocarcinoma de primario desconocido. Este paciente después se perdió, el paciente no quiso hacerse más nada, pero lo interesante es que no debe subestimar aquellas imágenes que los hacen sospechar. El paciente no tuvo antecedente de, por lo menos, ningún tipo de patología, el paciente del hombre, perdón, no tenía antecedente de ningún tipo de patología genitourinaria, ni a un tipo de patología de nada. Después lo perdimos, no tuvimos más antecedentes de nada de ese paciente. Bueno, no se ve bien, pero la idea es hablar de la escala de Mirrells, ¿sí? La escala de Mirrells nos permite justamente evaluar aquellos riesgos, que es más que conocida por todos, nos permite evaluar de aquellas lesiones que tienen riesgo de fractura y cuáles son pasibles o no de tratamiento quirúrgico. Lo que hizo Mirrells fue justamente hacer una escala donde evalúa, por un lado, el tipo de lesión, la ubicación que tiene, el dolor y qué tipo de lesión presenta, ¿sí? Si la lesión presenta más de 8 puntos, la lesión es pasible de cirugía. Entonces, en base, si ustedes se fijan, Mirrells, justamente aquellas lesiones que son líticas, en el caso de tipo de lesión, es la que se llama un score 3. Esto tiene un porqué en realidad. Si ustedes se fijan acá, lo que demuestra este estudio es aquellas lesiones que son menos líticas, en rojo, a más líticas, ¿sí? Justamente van a ser aquellas lesiones que son más, están más oscularizadas. Obviamente, aquellas lesiones más oscularizadas son aquellas lesiones que son menos sensibles a radioterapia. O al revés, van a ser más sensibles a una embolización. Uno no tiene que subestimar aquellas alternativas que uno dispone como tratamiento adyuvante. ¿Sí? Acá tenemos un paciente con una, que si bien no es de esqueleto pendicular, pero es interesante el caso. Fíjense que tiene una lesión en el sacro, con antecedente de uncidad de tiroides. Y lo que se le hizo justamente es una embolización de la lesión y cómo la lesión involuciona. Otro caso, fíjense en el fémur a nivel subtracantérico, aparece una imagen lítica muy llamativa. Y lo que se hizo es una esterilización más una embolización selectiva. Y fíjense cómo la lesión involuciona post-embolización. Entonces, el cuarto punto es interesante porque habla de pronóstico de calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos finalmente cuando uno plantea el tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, hay un montón de escalas. Van a encontrar la escala de Karnofsky, la escala de Takahashi. Karnofsky a mí en particular me parece cómodo porque es muy fácil de aplicar. Cualquiera puede aplicar la escala de Karnofsky, es muy sencilla, ¿sí? Karnofsky en el año 60 era un oncólogo que plantea esta escala, ¿sí? Lo que hace es predice cuál sería la mortalidad del paciente según el estado clínico del paciente en cuestión, ¿no? Cuando el paciente tiene menos de 50 puntos, la mortalidad ocurre en los próximos 6 meses. Y no habla solamente de oncología, habla de cualquier tipo de paciente. Entonces, fíjense que lo que hace es una escala muy sencilla que evalúa actividad del paciente. Nada más. Porque lo importante en este caso es entender la diferencia entre calidad de vida y pronóstico de vida. Nosotros tenemos que ofrecerle a los pacientes es, si ustedes recuerdan el cuadro de inicial, donde vemos que a los 5 años aquellos pacientes con patología metastásica sobreviven menos del 10%, tenemos que ofrecerle calidad de vida al paciente, entendiendo que aquellos pacientes tenemos que darle una vida dentro de todo activa a un nivel aceptable para el paciente que estamos manejando. Entonces, ¿qué tipo de alternativa, qué tipo de tratamientos presentamos o tenemos actualmente como tratamientos? Tenemos, por un lado, hay que evaluar el paciente desde el punto de vista clínico, o sea, no es lo mismo un paciente con una fractura de fémur y múltiples metástasis viscerales que un paciente con una fractura patológica de fémur como única lesión. Hay que entender que aquellos pacientes son distintos con patología metastásica múltiple que aquellos pacientes que se presentan como forma única. Tenemos que intentar, por lo menos, realizar como gesto quirúrgico
que sea una única alternativa. No podemos someter al paciente a múltiples cirugías, ¿sí? Y no tenemos que subestimar o tenemos que tener como herramienta terapéutica el tratamiento adyuvante, ya sea radioterapia, quimioterapia, embolizaciones, todo lo que hablábamos antes. Tratamiento no quirúrgico, hablamos de aquellos pacientes con enfermedad diseminada, mal estado general, lesiones óseas sin riesgo de fractura es una alternativa que uno no puede desestimar. La radioterapia es una alternativa, la quimioterapia es otra alternativa, pero siempre discutiéndolo con el oncólogo, ¿sí? ¿Cómo manejar el paciente con enfermedad diseminada? El manejo es con el especialista del dolor, por un lado, el uso de ortesis por otro, ¿sí? El uso de cualquier tipo de ortesis es 100% operativo. Terapias mínimamente invasivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejar a aquellos pacientes que nosotros consideramos que son quirúrgicos? Que acá viene lo interesante, que a nosotros nos compete como traumatólogos. En el caso de una lesión única o múltiple en hueso mayor, o sea, hueso de carga, tenemos un riesgo de fractura inminente según evaluemos, según la escala de Mirrells, ¿sí? Si consideramos que el paciente es pasible de una cirugía, tenemos dos alternativas: osteosíntesis o endoprótesis. Y siempre uno tiene que buscar de ser lo más radical posible para poder controlar la lesión, ¿sí? Pero sin evitar un fracaso precoz de nuestra cirugía. Y nunca uno debe subestimar o descartar el tratamiento adyuvante. Tenemos en cuenta que podemos combinar las alternativas, endoquirúrgico versus un adyuvante, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Obviamente, alivio del dolor, fundamental restablecer la actividad del paciente, fundamental preservar la función, disminuir el riesgo quirúrgico del paciente y tratar de, en lo posible, disminuir el tiempo de hospitalización del paciente, ¿sí? Entonces, acá comenzamos con las alternativas que uno tiene al alcance de la mano. Enclavado neumolar con o sin cemento. ¿Qué tiene a favor? Tiene un limitaje, un abordaje muy limitado, o sea, son cirugías mínimamente invasivas. Uno puede considerarlas mínimamente invasivas por el tipo de abordaje que se realiza. Tiene un sangrado mucho menor que una endoprótesis. Tiene un bajo porcentaje de complicaciones y uno puede combinarlo o no con cemento según uno lo decida o elija, ¿sí? Fíjese, este caso es una fractura lítica y lo que se intenta hacer es realizar un clavado neumolar más radioterapia. Y fíjense como post-enclavado y post-radioterapia cómo se observa la involución de la lesión. Otra alternativa es el uso de clavos endovenoulares más cemento. Tengan en cuenta que son en pacientes muy seleccionados, muy particulares, donde uno debería ofrecerle esto como alternativa, y esto es definitivo. O sea, fíjense que no hay vuelta atrás de este tipo de alternativas. Lo que se hace básicamente es de dos formas. Se puede inyectar el cemento, se trabaja el canal, se inyecta el cemento con pistola y después rápidamente se coloca el clavo, o la otra, frente a clavos fresados que no sean macizos, se coloca el clavo y se cementa el clavo por dentro. Eso depende de la técnica de cada cirujano. Acá tienen una imagen con un paciente, si me acuerdo, de un cáncer de mama también, que estaba en un buen estado genial y se le ofreció esto como alternativa por el dolor que presentaba. Este es otro caso con un paciente con metástasis de un cáncer de pulmón, en regular estado general, mucho dolor, y lo que se le hizo es de tipo osteosíntesis solamente para manejo del dolor. El oncólogo nos plantea que el paciente, la soledad que presentaba no iba a ser a muy largo tiempo, y eso solamente a modo de manejo del dolor, no mucho más. Lo puse porque uno debe ponerlo. A mí personalmente no es una alternativa. Para mí el uso de placas, a mí es un tema personal, no me parece que sea una alternativa válida, porque en mi caso tuvo muchos fracasos. Son pacientes que no puedo, en particular, nunca vi que hayan tenido una rápida reincorporación a su actividad normal, o lo más normal posible.
tuve muchas complicaciones con el uso de placas y metástasis. ¿Sí? Son abordajes más extensos, ¿sí? Porque uno tiene que exponer bien la lesión para poder realizar osteosíntesis. Y en mi caso particular tuve un mayor número de complicaciones. Ese es un caso, paciente de 80 años, cáncer de mama, se le hizo una osteosíntesis con una placa y en los 2 meses se dio este aflojamiento. Y lo que se hizo es una cirugía de rescate, poniendo prótesis. ¿Sí? La verdad que saqué casos de este tipo, presenté muchas complicaciones con el uso de placas. A mí en particular, yo en tema personal prefiero más el uso de endoprótesis o eventualmente el uso de enclavados celulares. A mí el tema de placas no me termina de convencer para el tratamiento de metástasis. Acá tienen otra imagen, ¿sí? Fíjense en la imagen de la derecha, donde se realizó la osteosíntesis, la imagen lítica, al poco tiempo la placa se parte y hubo que convertirlo con endoprótesis. En la imagen de la izquierda lo que se hizo fue resecar la lesión, se cureteó y se le rellenó con cemento más la osteosíntesis. ¿Sí? Y acá tenemos el uso de endoprótesis. Ahora, lo que se presenta, ¿cuándo usar endoprótesis? Cuando tenemos aquellos pacientes donde tienen un alto riesgo de fractura inminente en relación a la zona trocantérica del fémur, ¿sí? En el caso de fracturas relacionadas con el número proximal, es una alternativa que uno tiene que descartar. Cuando uno usa como rescate de osteosíntesis inadecuadas, ¿sí? O cuando la lesión es básicamente articular o diafisaria. Puede ser una metástasis a nivel del codo, como dijimos recién, húmero proximal, a nivel de la tibia proximal o femoristal, fémur proximal. Y acá tenemos un caso de una paciente de 57 años con cáncer de mama. Fíjense la imagen lítica en fémur proximal, misma paciente, mismo hueso, a nivel de femoristal, fíjense ambas lesiones, y la lesión lítica que está ubicada a nivel diafisario. ¿Sí? Muchas alternativas no nos quedaban. Lo que se le hizo fue una resección completa de fémur con una endoprótesis de fémur completo. ¿Sí? La que no es frecuente de ver en pacientes oncológicos, porque uno intenta ser no tan agresivo, pero en este caso particular no había muchas más alternativas. Otro paciente, 75 años, cáncer de colon, ¿sí? Al ser una lesión no tan frecuente, se lo hizo la biopsia, se confirmó la metástasis de cáncer de colon, la pieza de resección, y después la cirugía de resección con endoprótesis. Otro paciente con una metástasis de cáncer de riñón, fíjense la imagen lítica típica de cáncer de riñón, una imagen muy agresiva, la pieza de resección que la ven a la derecha, y acá ven la radiografía post-resección con una cirugía, una prótesis no convencional de codo. Otro paciente con imagen muy agresiva por metástasis de cáncer de mama, ¿sí? Fíjense, ya tienen en la imagen de la imagen central, tienen la disección, ¿sí? Y ahí en la imagen de la derecha ven la colocación de endoprótesis. Lamentablemente, cuando realizamos este tipo de cirugías tenemos complicaciones y muchas complicaciones. ¿Sí? Fíjense el trabajo presentado, ¿sí? Por Hernich, que presentó su casuística entre el 2010 a 2008 en 80 pacientes con metástasis de huesos largos. Fueron 80 pacientes, 82 cirugías. Edad media hace 3 años, un follow-up de 19 meses, y presentó en 82 cirugías 25 casos con complicaciones. ¿Sí? Y lo que hizo fue dividirlos en complicaciones mayores y menores. De los 25 casos, la mitad fueron complicaciones mayores. O sea, estamos hablando de cirugías en pacientes que entendemos que no tienen una soledad muy prolongada, son cirugías agresivas y por ende tenemos un número elevado de complicaciones. Es un hecho, así hay muchas complicaciones, como hay muchos trabajos presentados como donde se presenta un elevado número de complicaciones.
¿Qué complicaciones se denunciaron en el trabajo este? Fíjense, las menores, infecciones superficiales, parálisis temporal en los nervios, contracturas e inflexión del miembro involucrado, fracturas peripetésicas, y las mayores tenemos las infecciones, aflojamientos y luxaciones. Y él también lo que hizo fue, en el mismo trabajo, presentar esta casuística, más que nada informando y denunciando la sobrevida a 5 años de aquellos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente y qué sobrevida tenían desde el momento que se presentó su metástasis. ¿Sí? Fíjense que a los 5 años la sobrevida de aquellos pacientes no supera el 20%, y el cáncer de pulmón alcanza el 0%. Con lo cual uno intenta, o debería intentar, hacer una cirugía lo más exitosa posible para poder restablecer una calidad de vida lo más aceptable para el paciente que estamos tratando. La escuela italiana con Campana y Milán lo que hace es, en base a esto, publica una serie de recomendaciones. ¿Cuál sería la estrategia quirúrgica que uno debería encarar? ¿Sí? Entonces fíjense que lo que ellos plantean es lo siguiente. Generalmente cuando uno tiene, si bien acá en la región del medio, cuando uno presenta una lesión metastásica única, ¿sí? Ya sea de riñón o de tiroides, se puede hacer una resección, una cirugía por resección, y uno elegiría qué tipo de resección realizaría. ¿Sí? Si la fractura fuese patológica, ya sea en la región metafisaria, uno podría también elegir la reconstrucción con prótesis. Otra alternativa es de aquellos pacientes, ¿sí? Se fijan arriba, aquellos pacientes que son candidatos a cirugía, podemos tener como alternativa realizar cirugías mínimamente invasivas, siempre y cuando respondan. En el caso que no respondan al tratamiento, obviamente no siempre tienen alternativas de poder reconvertirlos con las herramientas que uno posee desde el punto de vista quirúrgico. Como conclusión, uno tiene que entender que siempre el equipo tiene que ser multidisciplinario. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, el oncólogo es el cabeza de equipo siempre. La conclusión número 2, el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar es mejorar la calidad de vida del paciente que estamos tratando. Tenemos que mejorar el dolor, tenemos que ofrecer una recuperación rápida de su función y no tenemos que desestimar o subestimar los tratamientos adyuvantes. El equipo de ortopedia que esté involucrado en el manejo de la lesión de estos pacientes tiene que estar capacitado para realizar la reconstrucción y la resección de todo tipo de tumores. ¿Sí? Y la cirugía que uno debería plantear y realizar tiene que ser, en lo posible, apropiada y definitiva. La reconstrucción que realicemos tiene que ser duradera, ¿sí? Para poder reinsertar al paciente lo más rápido posible a su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que es un tema bastante difícil en la cual el manejo no está muy claro, o por lo menos nosotros no lo tenemos muy claro en la guardia o en el consultorio, y estamos propensos a hacer, digamos, o generar complicaciones en pacientes que están pasando por un mal momento y se les viene cada vez peor. Entonces me parece que todos los puntos que estuvo diciendo Sergio son fundamentales para ir aproximándonos a un buen manejo de estos pacientes, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? No sé si alguno de los que está acá tiene alguna pregunta para Sergio. ¿Cómo manejan los pacientes en el Austral? Pasó. O sea, ven un paciente con alguna lesión lítica o blástica por guardia, algún traumatismo, un hallazgo, ¿cuál es el manejo habitual? Básicamente, dependiendo del motivo de consulta, obviamente que vamos a pedir las imágenes. Tenemos la suerte de poder, si vemos una imagen que sospechosa de metástasis o tumoral o una fractura patológica,
Siempre el protocolo es avanzar con tomografía y resonancia de todo el miembro. Lo tenemos como premisa todo el miembro por el tema de las skin metástasis y metástasis que sean dentro de esa longitud del hueso. Y obviamente nosotros tenemos un equipo de ortopedia oncológica donde si el paciente ya venía en un seguimiento con un tumor conocido, primario, nos ponemos en contacto con el oncólogo y obviamente dependiendo de dónde esté el sitio de lesión, si tiene riesgo de metástasis, se hace el score de Mirels y demás. Pero obviamente que si es una lesión tumoral que sin primario desconocido, hacemos el protocolo de biopsia, que la hace el equipo quirúrgico, como bien dijo el doctor, porque sabemos que va a depender mucho del abordaje y del posterior tratamiento, y tenemos un equipo, digamos, multidisciplinario, o sea que básicamente no sale de ahí el paciente. Sí, creo que es importante tener en cuenta que muchas veces como traumatólogo lo único que queremos operar, poner implantes, poner clavos, y a estos pacientes le podemos hacer más daño si no tenemos un buen criterio de estadificación y de estudio completo del paciente antes de ir al quirófano, ¿sí? Vamos a empezar con los casos. Primero le doy el lugar al agente del Austral para que presente su caso. También insto a la gente que está de manera virtual a mandar las preguntas por el chat, así podemos contestarlas. No me aparece el... Ahí está. Bueno, bien. Nuestro paciente, entonces, en nuestro caso, es un paciente de 64 años, ¿sí? Que consulta, llega derivado por su oncólogo. Tenía una omalgia izquierda sin antecedente de trauma. Lo que refiere el paciente es haber estado jugando al golf y en la noche posterior a esa actividad empezó con dolor, un dolor difuso, sordo, que aumentaba la movilidad. El paciente tenía, como dije, antecedente de un CA de próstata en tratamiento quimioterápico. Al examen físico presentaba dolor en la región proximal del brazo, una movilidad pasiva dolorosa y obviamente limitación funcional. Y el paciente ya tenía un centellograma óseo corporal total, captante en lo que es esternón y en el húmero proximal izquierdo, como se pueden ver en esa imagen. Obviamente que él, cuando comienza con el dolor, consulta con su oncólogo, él es el que manejaba al paciente, en otro centro, le pide... con este antecedente del centellograma le pide unas imágenes, que es directamente una tomografía, y como se puede ver en la imagen de la derecha, en el scout de la tomografía, una imagen lítica, heterogénea, difusa, que compromete la cortical, sobre todo lateral, y como vemos en los cortes tomográficos coronales, donde se ve, además de la imagen lítica y heterogénea, una fractura de lo que es patológica, de lo que es el cuello quirúrgico. El paciente llega a nosotros con estas imágenes y con dolor. Le pedimos tomografía de todo el brazo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, tenemos el protocolo de pedir de todo el brazo, o de todo el hueso, ¿sí? En la extensión, y vemos que el compromiso de partes blandas también. En este caso, lo que nosotros decidimos, estamos frente a un paciente con un estadio tumoral 4, ¿sí? Metástasis, pero decidimos realizar la biopsia guiada por tomografía, ¿sí? Para evitar por ahí tener algún caso de sincronismo o de tener alguna lesión primaria. El CA de próstata tiene un índice de metastatización ósea entre el 6 y el 7% aproximadamente. Hicimos la biopsia y nos arroja un carcinoma de próstata metastásico, ¿sí? Básicamente se discute en Ateneo, ¿sí? Con el equipo de oncología, en el Ateneo de Tumores, y lo que se decidió en este caso es una resección del húmero proximal de aproximadamente 8 centímetros con una reconstrucción, una artroplastía reversa, ¿sí? De húmero proximal, de hombro en realidad. El paciente evoluciona bien, se va de alta a las 48 horas, realiza tratamiento kinesiológico en la consulta sin dolor a nivel del sitio quirúrgico, lo que sí a los 45 días posoperatorio refiere dolor generalizado en cara anterior de muslo,
¿sí? Que se exacerba con la marcha. Si recordamos el centellograma, el paciente no tenía ninguna lesión captante a nivel del muslo derecho. Le pedimos radiografías en el consultorio y vemos esta lesión lítica que compromete la cortical medial. Pedimos tomografía y como vemos, ¿sí? Esta lesión que compromete la cortical a nivel del tercio proximal de la diáfisis femoral derecha. Resonancia donde no hay demasiado componente de partes blandas. Y en este caso hicimos, como bien explicó el doctor, el score de Mirels, donde tenemos una lesión en el miembro inferior que nos arroja 2 puntos, exacerbada la carga, osteolítica, y lo que nosotros creemos que está dentro de 1/3, entre 1/3 y 2/3 del diámetro del fémur. La verdad que el puntaje es superior a 7 para el score, así que en este caso lo que decidimos, ¿sí? Es un enclavado endomedular. Se discutió si era un clavo corto con un clavo largo, por ahí puede sonar un poco corto ese clavo en las imágenes, pero la intercurrencia fue que el clavo es no fresado, solamente fresamos el sitio de entrada trocantérico. Cuando estábamos colocando el clavo, el paciente hace una embolia grasa, así que la opción que teníamos para colocar el cerrojo distal con guía era el clavo corto, si no teníamos que hacerlo a mano alzada, y nosotros inferimos que nos iba a llevar mayor tiempo quirúrgico. Entonces, la verdad que viendo que tenía una buena cortical, que la bibliografía nos dice que entre 4 y 5 centímetros del sitio de la lesión hacia distal, la verdad que tiene una buena estabilidad, y decidimos colocar el clavo corto más largo que teníamos en este caso. El paciente evolucionó sin dolor, con carga de peso inmediata posoperatoria y con una alta a las 48 horas. Muchas gracias, muy lindo caso. ¿Alguno quiere preguntar algo sobre el caso? Dale. ¿Qué opinión respectan cómo es la conducta con respecto a los clavos y el fresado? ¿Está contraindicado fresar un clavo endomedular en una metástasis de fémur, por ejemplo? No, no está contraindicado, pero la verdad que en este caso, como es una fijación profiláctica y la verdad que no necesitamos que tenga tan demasiado prefit, decidimos no fresar. Era un paciente no demasiado añoso, pero en este caso la decisión fue un clavo no fresado. No tenemos una conducta clara con respecto a eso. Sergio, tengo una pregunta para vos con respecto al centellograma que ellos presentan, que no capta nada en fémur, y como vos bien decías recién, cuando son lesiones, en el caso de ellos, que no marca nada en fémur, y vos referías algo sobre las lesiones con rápido metabolismo, o sea, agresivas, que pueden ser frías, que no captan nada, y por eso no se vio en ese estudio inicial. ¿Algún comentario de eso? ¿Y cuál sería la estrategia diagnóstica para evitar pasar por alto este tipo de lesión? Sí, a ver, aquellas lesiones que justamente que son frías, nos pasa esto, que son lesiones que uno hace el centellograma no se ve. El tema es que acá surge lamentablemente la diferencia entre un paciente de hospital público y un paciente de hospital privado. Una alternativa sería hacer un PET scan, no es algo para descartarlo. Pero en el hospital público es imposible que hacer un PET scan. Entonces, muchas veces en el hospital público seguimos por clínica. Muchas veces también lo que hacemos es seguirlo más frecuentemente con radiografías, un método mucho más accesible, pero sí, suele pasar eso. Lo que quería comentar, quería decir algo en relación al fresado, que vos recién respondiste. Yo creo que la conducta en relación va a depender más que nada, a mi entender, de la histología de la lesión. Claro. ¿A qué me refiero? Que yo nunca fresaría, por ejemplo, un paciente con uncidad de riñón. Son lesiones que no responden a radioterapia, no responden a quimioterapia, o sea, tengo que hacer la resección completa. Un paciente que, como el caso de ellos, paciente con cáncer de próstata, que es radiosensible, es una alternativa que no descarto colocar un clavo. Bueno, después pasó lo que pasó a ellos, la complicación que tuvo quirúrgica, pero bueno. Creo, para agregar a lo mejor como concepto,
bueno, en su caso pusieron un clavo corto porque se empezó a complicar el paciente intraoperatoriamente, pero a lo mejor, corregime Sergio, a lo mejor un clavo endomedular largo para proteger toda la extensión del fémur es lo más adecuado. Sí, ¿Se sí. entiende? Como que ustedes tomaron esa decisión intraoperatoria. Decidimos también el caso porque sabía que se iba a surgir a debate y bueno, estaba bueno también para discutirlo. Por eso, como concepto para que se lleven de que habitualmente intentamos proteger todo el miembro para evitar otra fractura patológica distal. ¿Sí? Doctora Sacchini, no sé si quiere agregar algo sobre el caso. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que no, que ha sido bastante claro, creo que los conceptos están bastante claros, el doctor Sergio fue muy claro también en su charla, y todo lo que se ha ido aclarando, bueno, es totalmente correcto y comparto cada una de esas opiniones. Muchas gracias. Sí. Una preguntita del chat. Preguntan acá si la punción biopsia que hiciste para el húmero proximal la hicieron a través en el sitio donde iban a hacer el abordaje o no. Sí, siempre la biopsia la hace el equipo quirúrgico. En este caso fue guiada por tomografía y sobre el surco deltopectoral, que según la planificación nosotros hicimos un abordaje deltopectoral siempre resecando el trayecto de la biopsia. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Le damos lugar al Hospital Belgrano para que presente su caso. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Didier Andrés Grisales. Hago parte del equipo del Hospital Belgrano de San Martín. Y les traigo el siguiente caso, que es una metástasis renal en tibia proximal. ¿Cuál ya va a salir? Un segundo. Que se manejó con una endoprótesis de rodilla. Esto es un poco de lo cual ya se había hablado, y el caso consiste en un paciente masculino de 60 años que viene con un cuadro clínico de 2 meses de evolución progresiva de gonalgia izquierda, con limitación funcional que afectaba su vida diaria, y que tenía como antecedentes que había sido monorreno porque había sido nefrotomizado por un SEA de riñón. Como antecedentes también de importancia, él era tabaquista y enolista crónico. Dentro del protocolo inicial le pedimos las radiografías iniciales en las cuales se veían un compromiso lítico de tibia proximal que comprometía más de los 2/3 de la tibia proximal, con alto riesgo de fractura perilesional, por lo cual hicimos una punción biopsia en la cual se veían una lesión neoplásica infiltrante de células claras, asociado al antecedente de SEA renal que teníamos. Al ser una lesión tan vascularizada y al mismo tiempo que comprometía tanta extensión, se le hizo una embolización con el propósito de disminuir la lesión tumoral y disminuir el sangrado intraoperatorio. Y tenemos la resonancia post-embolización. Ya cuando tenemos ese resultado, definimos al paciente que al tener un tumor primario renal, la sobrevida en promedio dentro de los 6 meses, y que iba a ser dentro de esos 6 meses, y tendría una sobrevida menor al 10% dentro de los siguientes 5 años. Tenía un estatus funcional ECOG 1, es decir, el paciente antes de la lesión hacía su vida casi cotidiana. No teníamos existencia de otro tipo de metástasis. Dentro de las alteraciones metabólicas, además de encontramos que tenía una anemia crónica que se corrigió y una hipercalcemia, y en la clasificación de Mears lo definimos como una lesión con alta posibilidad de fractura de no hacerse un tratamiento con endoprótesis. Entonces decidimos hacer un reemplazo total de rodilla no convencional con un corte tibial de 10 centímetros y con una técnica de reconstrucción del tracto rotuliano. Además, para evitar el déficit de cobertura, íbamos a hacer una cobertura con el gastrocnemio medial. Esta fue la técnica quirúrgica.
Se hizo el abordaje, como se mencionó hace un momento, utilizando el punto en el cual se había hecho la biopsia, el cual se resecó. Después de eso, abrimos la cápsula, confirmamos que en el cartílago condral femoral no tuviera ningún tipo de lesiones para definir el corte femoral. Definimos la altura que habíamos tenido del corte tibial, que iba a ser de 10 centímetros. Se realizó el corte. Estas fueron las imágenes post-corte tibial y esta es la resección que se realizó. Estos son los cóndilos femorales. Hicimos el corte para la endoprótesis. Este es el esquema de colocación de la endoprótesis antes de la resección de tendón rotuliano. Y la forma en la que colocamos el gastrocnemio. El gastrocnemio se le hicieron unas fenestras con el propósito de disminuir la congestión muscular. Y ese fue el resultado postoperatorio inmediato. El paciente tuvo una sobrevida de 3 meses post el procedimiento quirúrgico con una aceptable rehabilitación de su estado de vida después del procedimiento. ¿Cómo concluimos este caso? Decimos que la enfermedad es metastásica asociada al proceso clásico más común que afecta al sistema esquelético y disminuye la calidad de vida, como se había mencionado antes, por el dolor, por las fracturas como complicación y produce las discapacidades. Siempre tenemos que tener en cuenta para un adecuado tratamiento individualizar el paciente. No buscamos prolongar la vida, sino mejorar la calidad de vida, como lo había mencionado el doctor en su exposición anterior. Lo buscamos disminuyendo o aliviando el dolor y haciendo una restauración funcional, facilitando el manejo intradomiciliario del paciente. Siempre tenemos que hacer una coparticipación del tratamiento. El primer procedimiento, como lo mencionaba muy bien el doctor, siempre va a ser el que mejor resultado lleve. Las reintervenciones en este tipo de pacientes no suelen ir tan bien. Siempre es importante o vamos a tener más criterio para hacer un reemplazo que para hacer una osteosíntesis. Minimizamos la estancia hospitalaria, recuperamos la mejor posible la función y la cirugía radical también es una opción. Y no tengo mucho más que decir. Muy buen caso. Te hago una pregunta. La decisión en un paciente con un pronóstico bastante malo, o sea, una sobrevida bastante corta, decíamos que puede ser a 6 meses, en este caso fueron 3 meses, y pensando en esta prótesis de resección tumoral que lleva, digamos, un postquirúrgico importante, con una convalescencia importante, ¿cómo tomás la decisión de ir a una endoprótesis versus hacerle algo de estabilidad un poco menos compleja, como por ejemplo una resección, un espaciador de cemento con antibiótico, doble placa como para darle estabilidad, hacer algo a lo mejor más percutáneo, con menos comorbilidad para el paciente y tratar de que no requiera una internación prolongada y sacarlo del hospital rápido, pensando en este tipo de pacientes con una sobrevida corta, digamos? Sí, en este caso en particular fue un poco más sencillo, debido a que el paciente sí o sí quería mantener la función de su rodilla. Entonces, es un tratamiento consensuado, no solamente va la opinión del especialista, sino que tiene que ser consensuado con el paciente. Y en este caso en particular tuvimos esa condición. Sergio, en este tipo de pacientes, hacerle algo menos agresivo o... Sí, es una opción. Pero este caso es un caso, como decía Andrés, fue un caso particular. Porque se creó esa disyuntiva entre qué hacerle. Ya de por sí el paciente era particular, porque como vieron las diapositivas, el paciente tenía su antecedente de su seda de riñón, etilista crónico importante, tabaquista, o sea, no era el mejor paciente para hacer ningún tipo de cirugía. Pero sí, es una alternativa que uno puede descartar.
¿En algún momento se plantea en este tipo de pacientes, enolista, tabaquista, baja sobrevida, no plantear una alternativa quirúrgica? O sea, al margen que el paciente lo pida, digamos, y que uno lo pueda hacer, pensando en las complicaciones y... Sí, o sea, si uno puede plantear un tratamiento conservador, no quirúrgico. Pero también creo que va a depender un poco de lo que el paciente, si bien uno va a hacer lo que el paciente quiere, creo que el tratamiento tiene que ser consensuado junto con el paciente. Ese es el mayor problema el mayor dilema que uno tiene en la práctica diaria. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Yo puedo decir algo? Sí, doctora. En este caso particularmente yo comparto la decisión quirúrgica que tuvieron los doctores. Primero porque hay que tener en cuenta que era un tumor renal primario, ¿verdad? Lamentablemente no tiene ningún tipo de adyuvancia, ni radioterapias ni quimioterapia que uno pueda ayudar teniendo tan poca expectativa de vida para hacer un manejo ortopédico. Así que me parece que, a pesar de que es una gran cirugía, hecha en manos experimentadas, los tiempos quirúrgicos son cortos y la recuperación de los pacientes suele ser mucho más rápida que ponerse a intentar cualquier otro tipo de procedimiento que sí lo puede complicar, como placas, tornillos, que se aflojen, porque no tenés ninguna adyuvancia que te vaya a ayudar a endurecer ese hueso, por ejemplo, remanente. Así que yo comparto la decisión quirúrgica de los doctores y me parece que fue lo más acertado, independientemente de que obviamente hay que consensuar todo con el paciente. Una preguntita. Ahí vimos que hicieron el colgajo de gemelo interno para el cierre. ¿Eso lo suelen hacer de rutina en este tipo de abordajes con unos implantes tan grandes? Sí. Habitualmente cuando hacemos una resección de tibia proximal lo hacemos de rutina, porque si uno se fija la cobertura, la zona de cobertura de tibia proximal no hay mucha cobertura en realidad. Entonces la complicación que uno presenta es justamente la licencia y la herida, y la única forma de proteger la cirugía es con un colgajo de gemelo. Bueno, muchísimas gracias. Le damos lugar a Leonardo Pereira del Güemes, que creo que está online, para su presentación. Leonardo, ¿estás? Sí, sí, buenas tardes. No. No estoy. Leonardo. Sí, ¿se puede ver la pantalla? Sí, habría que poner en presentación, pero sí se está compartiendo. Perfecto. ¿Ahí se puede ver bien? Perfecto. ¿Escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pereira Leonardo, residente del Sanatorio Güemes. Vamos a presentar el tercer caso de la jornada. Voy a presentar a una paciente femenina de 55 años de edad, que consulta por dolor, deformidad e impotencia funcional en el miembro superior derecho. La misma, como antecedentes, era ex-tabaquista, presentaba sobrepeso y un antecedente de una esterectomía por un mioma. Se le realizan las radiografías pertinentes, de acuerdo al examen físico que presentaba. Se puede observar una radiografía de frente y de perfil, donde vemos una solución de continuidad completa y desplazada a nivel de diáfisis proximal, acompañada de la misma con una imagen en radiolúcida, compatible con una lesión lítica a nivel del foco de la fractura. Por eso mismo se le realizó una punción biopsia de la misma, la cual arrojó
como resultado de la anatomía patológica una metástasis en médula ósea de un adenocarcinoma. Por dicho motivo, la paciente fue llevada a quirófano en diciembre de 2017, donde se le realizó una resección tumoral, más una reducción y osteosíntesis del foco de fractura, y más la colocación de un segmento intercalar. Presentamos fotografías intraquirúrgicas, donde podemos ver en la primera una fotografía con la incisión que se le realiza de tecto pectoral prolongada, donde se ve la lesión antes mencionada. Se puede ver en la segunda imagen con zoom más de cerca la lesión lítica ósea que presentaba, y la resección de la región tumoral del húmero. Podemos observar una fotografía intraquirúrgica donde ya se puede observar la colocación del clavo endomedular de húmero. Podemos observar también el espacio muerto que nos quedó después de la resección tumoral, y la planificación para la colocación del cemento para ocupar el espacio muerto. Radiografías posoperatorias, donde tenemos un frente y un perfil con el antecedente antes mencionado del clavo endomedular de húmero, con la colocación en el espacio muerto del cemento. La paciente era de difícil seguimiento, no acudía a las consultas que se le indicaba. Por un tiempo no la pudimos seguir, y reaparece con una caída de propia altura, en la cual presentaba un dolor en la región inguinal, impotencia funcional y rotación interna del miembro inferior izquierdo. Se le revisan nuevamente las radiografías pertinentes, donde tenemos una radiografía de frente de pelvis, donde podemos observar a nivel del fémur proximal una solución de continuidad completa desplazada que lleva al fémur al varo. Junto con esto podemos observar una imagen radiolúcida compatible con lesiones líticas, no solo a nivel del fémur proximal, sino también en el fémur contralateral, como así también se lo pueden observar estas imágenes a nivel de toda la pelvis, en diferentes regiones. Se observa una radiografía de frente del fémur completo, donde se puede observar el antecedente patológico antes mencionado. Por esto mismo se le realizó una tomografía, podemos ver imágenes seleccionadas, axiales y coronales, donde se observa la solución de continuidad en el cuello femoral antes mencionada, y a su vez se puede observar las lesiones líticas en diferentes regiones de ambos fémures y de la pelvis. Por esto mismo fue llevado a quirófano y se le realizó una resección tumoral más la colocación de una endoprótesis no convencional. Tenemos radiografía posoperatoria de frente de ambas caderas, donde se puede observar el antecedente mencionado de la endoprótesis no convencional con una copa bipolar, y también podemos observar el antecedente de diferentes imágenes líticas a nivel de la pelvis y del fémur contralateral. Imágenes de frente y de perfil del fémur con los antecedentes antes mencionados de la prótesis no convencional. El fragmento proximal femoral que se extrajo se realizó anatomía patológica, y como era de esperarse, escribimos una metástasis ósea de un adenocarcinoma. El paciente volvió a perderse en la consulta médica, no acudió solo a las primeras consultas, y luego de 6 meses reapareció para control del mismo. Se le realizó una radiografía para el control de la endoprótesis que se le colocó, observándose que no existe aflojamiento en el mismo, y nuevamente se le volvió a indicar a la paciente la idea de la realización del plan de osteosíntesis profiláctico para el fémur derecho, que en la cirugía de la colocación de la endoprótesis no la aceptó. Por esto mismo se le vuelve a plantear esta idea, y ya que con el score de Miles que planteamos nos daba un 33% de riesgo de una fractura patológica del fémur contralateral, y la cual necesitaba una fijación profiláctica. Por tal motivo, la paciente fue llevada a cirugía para la realización de una osteosíntesis profiláctica de fémur derecho. Podemos observar radiografía de frente y de perfil, donde se observa el antecedente, en la primera imagen, el antecedente de un clavo proximal de fémur largo,
y en las segunda y tercera, mismo antecedentes en radiografías de perfil. Se puede observar que se tuvo un buen resultado. Muchas gracias. Me parece un caso súper interesante, ¿no? Les hago una pregunta al presentador y al doctor. ¿Cómo? Es una pregunta que pueden responder lo que hacen en tu hospital en el UEMS o en su práctica. ¿Cómo calculan los márgenes de resección, por ejemplo, en una resección intercalar como la que vimos ahí en el número próximo, en el número? Habitualmente los márgenes se calculan según resonancia. O sea, uno evalúa la resonancia, evalúa la zona de resección, que en el caso de una prótesis canal se maneja igual, en base a la planificación prequirúrgica, con resonancia y tomografía, uno intenta volcarlo al plano quirúrgico. O sea, durante la cirugía uno toma referencias anatómicas y en base a eso planifica la anatomía y las resecciones. En algunos lugares, bueno, no sé si en el Hospital Austral, bueno, y en el Italiano, y en algunos otros centros más especializados usan la navegación, obviamente. En otros centros uno no cuenta con esa tecnología, pero alguno no sabe qué es la navegación intraoperatoria, tiene dudas. Bueno, lo podemos buscar, porque es muy interesante. ¿Cómo? A todos nos gustaría tenerla porque es una herramienta que es muy precisa y lo que ayuda es a resecar con márgenes de seguridad y no a resecar de más, como a veces uno puede llegar a resecar si tiene miedo o dudas. Siempre es mejor resecar de más. ¿Alguna pregunta con este caso puntual? Yo tengo una pregunta para hacer, no sé si es que me perdí, una parte, adenocarcinoma, ¿cuál era el primario? Porque puede ser de tiroides, puede ser de riñón, puede ser de mama, de pulmón. No lo recuerdo. ¿Cómo? Nunca lo dijo, creo. El doctor... ¿cómo? ¿El doctor Sí, del Hospital adenocarcinoma Güemes? de mama. Ah, de mama. Perfecto. No había entendido. En la primera intervención numeral era una imagen única, en donde todavía no teníamos el diagnóstico de primario. Y te hago una pregunta, ahí cuando tuviste esa imagen en el húmero con la lesión patológica, ¿qué otros estudios le hicieron? ¿Le hicieron centellograma? Sí, se hizo centellograma, tenemos la costumbre de hacer radiografías generales de todos huesos largos y de pelvis, y sí, también se hace centellograma y resonancia de la región afectada. Bien. Doctor, ¿tu pregunta? Sí, la primera pregunta que tenía, bueno, ya la respondió, que era con el tema del centellograma, porque al tener una imagen única en un paciente con un primario no conocido, nosotros también de protocolo tenemos pedirle un centellograma para ver si esa imagen aparentemente metastásica es única o tiene varias. Como segunda pregunta, lo que quería saber era cómo se llegó a la determinación de hacer una osteosíntesis en el húmero y no colocar una prótesis intercalar, justamente de lo que estábamos hablando. Creo que ambas decisiones son aceptadas. Creo que tanto una como la otra se pueden realizar. La decisión de la conducta que se tomó es que el paciente podía seguir de esta manera, podía seguir con la vida cotidiana sin ningún tipo de afectación. Creo que, como digo al principio, creo que de las dos formas eran aceptables. Se podría haber usado un trasplante, ¿no? Óseo intercalar. Se podía, pero es una alternativa discutida en pacientes metastáticos. O sea, siempre voy a elegir una endoprótesis en este tipo de pacientes. Perfecto, muchas gracias Leonardo, lindo caso. Le damos lugar al doctor Ravelo del Sanatorio Allende también online para que vaya compartiendo su pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Logran ver la pantalla bien y escucharme con claridad?
Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nico. Perfecto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Nicolás, presidente del Sanatorio Allende de Córdoba. Voy a presentar un caso para esta jornada, correspondiente al Departamento de Reemplazo Articular, Trauma de Miembro Inferior y Oncología Traumatológica. Paciente masculino de 57 años de edad, con un peso de 89 kilos y una altura de 169 centímetros. Como antecedentes patológicos personales presenta hipertensión arterial, un tumor sublingual, correspondiente a un carcinoma pavimentoso invasor en relación al HPV en el 2018. Como hábitos tóxicos, es un paciente exfumador de 40 cigarrillos día que dejó de fumar hace 18 años. Como antecedentes familiares, presentaba un padre con un carcinoma renal y una madre con un carcinoma de colon. El 29/7/2019 concurre al consultorio de clínica médica por una lesión en el pómulo, con diagnóstico de piodermitis, por lo cual deciden hacer una interconsulta con dermatología para la extracción del mismo, el cual realizan los análisis de piel y tejido celular subcutáneo de 1,5 y 1 centímetros, el cual el diagnóstico patológico da como resultado una neoplasia epitelial maligna sólida poco diferenciada. Y sugieren hacer una inmunomarcación, el cual da como positivo el CDK5/6, el EMA, el BCL1 y el CK7. Y los resultados de la inmunomarcación da como a considerar un adenocarcinoma poco diferenciado primario de glándula salival, pero no descarta que sea una posibilidad de metástasis. Y concurre al servicio de oncología, por el cual hace el diagnóstico diferencial entre un adenocarcinoma de mejilla de origen glandular en relación a su antecedente, o bien un adenocarcinoma primario de pulmón, por lo cual deciden estudiar el pulmón. El 2/9 de ese mismo año empiezan con una tomografía, el cual se observa una imagen nodular de bordes irregulares que mide 25 milímetros en el segmento lateral del lóbulo medial, del lóbulo medio, perdón. Al día siguiente se le realiza un centellograma en el cual presenta 3 focos de hipercaptación. Una en la escápula izquierda a nivel de la cavidad glenoidea, el segundo en los arcos posteriores de la segunda y novena costilla izquierda, el cual no evidenciaba imágenes llamativas en la tomografía. Y un engrosamiento cortical hipercaptante en la diáfisis femoral izquierda. Entonces, el 20/9 se decide tomar una biopsia pulmonar mediante una TAC. Y el diagnóstico patológico del mismo sugiere un carcinoma infiltrante que corresponde a un adenocarcinoma. Tres días después concurre a la guardia por un dolor inespecífico en el miembro inferior izquierdo atraumático. Y se decide tomar una radiografía como en primera instancia, en el cual se observa una imagen radiolúcida ahí en el tercio medial del fémur izquierdo. Y se decide avanzar con los estudios, se pide una resonancia magnética, esas son las imágenes, el cual se evidencia 3 lesiones. Una a nivel del cuello del fémur, una imagen hipointensa de 25 milímetros de bordes espiculados. En el tercio medial se observa una imagen de 14 centímetros similar, el cual
se observa una disrupción cortical anterior del fémur. Y la tercera imagen es a nivel del cóndilo femoral externo. Por lo tanto, se le realiza una cirugía preventiva en la cual se le coloca un clavo gamma con doble bloqueo cefálico, más una placa para el cóndilo externo, en el tercio inferior. Y en el mismo acto quirúrgico se toma la muestra y se envía a anatomía patológica y se observa la infiltración por adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Muchas gracias, Nico. Sergio, ¿qué opinas del tratamiento que se le hizo a esa lesión? La lesión que tenía era metástasis de un adenocarcinoma de pulmón. Es un tumor que es radiosensible, con lo cual es una alternativa frente a una lesión que debe ser un Mirrells menor de 8, que es lo que indica Mirrells. Uno podría estar habilitado a hacer una osteosíntesis con un clavo endomedular y después irradiar al paciente, sí. Perfecto. Muchas gracias. Lore, no sé si querés agregar algo del caso. Sí, que es la decisión de la osteosíntesis que se le hizo, que fue hablado con la gente de oncología, debido al pronóstico de este paciente, que era bajo por la gran cantidad de metástasis, por el tipo de lesión, por la forma de presentación, y su pronóstico al ser pobre, decidimos la estabilización y se le hizo radioterapia igualmente en el postquirúrgico. El paciente tuvo una sobrevida de 6 meses, falleció a los 6 meses. Pero caminando, funcionando normalmente, que eso en esencia es lo que uno busca en un paciente oncológico metastásico, la calidad de vida y la buena función del miembro hasta el final. Le doy lugar a Diego Fuentes para que presente su caso del Hospital Posadas. Buenas noches. Vamos a empezar con los casos planteados para el día de hoy. Bueno, en primera instancia tenemos una paciente de 35 años, ama de cáncer con antecedentes de cáncer de cuello uterino y un motivo de consulta, una coxodinia izquierda con 2 semanas de evolución derivada de consultorios externos de oncología ginecológica. Cabe recalcar que en nuestra institución muchos pacientes son derivados una vez realizado un diagnóstico específico y manejados derivados en nuestra institución. Se realiza una radiografía panorámica de ambas caderas, donde impresiona ver a nivel más que todo en área pertrocantérica, justo paralela a lo que es el trocánter menor, una imagen lítica de bordes indefinidos y se realiza radiografías del fémur en su totalidad, donde llama la atención la lesión, acá pertinente una lesión, más que todo una reacción perióstica asociada a esta paciente, agregando un poco más los antecedentes, un cáncer cervicoterino estadio 3, que recibe radioterapia y quimioterapia con cisplatino, y a esto cabe recalcar, ya vamos a saber por qué, una braquiterapia suspendida, una fístula vesicouretral
que derivan a nefrostomía percutánea bilateral en enero de este año y en seguimiento por cuidados paliativos. Con un laboratorio ya sea irrelevante en nuestro caso, pero generalmente ahora lo vamos a usar de acuerdo a un score que ahora vamos a presentar, pero generalmente la duda es cómo seguir con estos pacientes. Generalmente en nuestra institución, al ser un hospital público, muchas veces estamos más que todo limitados a un TAC, una resonancia o un centellograma óseo, no tanto a un PET scan. En este caso solicitamos lo que es una tomografía axial computarizada, donde se evidencia una osteopenia notable en la paciente, pero además tenemos una lesión limitada en el área ya descrita con una reacción perióstica asociada en los cortes axiales. Y tenemos ahí la lesión limitada en el área más metafisiaria con una reacción perióstica correspondiente. En esta paciente había la duda más que todo de catalogarla como una fractura incompleta versus una fractura inminente según el score de Mirels. El score de Mirels llega a 10 puntos, ya la catalogamos como una fractura inminente y posterior a esto se planteó ver lo que es una revisión de la sobrevida de este tipo de pacientes. Entonces, Katahiri presentó un trabajo en el 2005 y revisado de nuevo el 2016 con una N poblacional de 350 pacientes, y este último trabajo con 808 pacientes, donde se veía que la tasa de supervivencia se podía dividir en 3 grupos de acuerdo a la siguiente escala que nosotros tenemos acá, de acuerdo al tipo de tumor, y el tipo de metástasis que tiene, a los laboratorios, y por eso hice hincapié en la paciente, en los laboratorios, que en este caso sería algo normal, en la escala del ECOG, la quimioterapia previa y las metástasis múltiples esqueléticas. Con esta paciente, generalmente viendo todo lo descrito, llevamos a que tiene un tumor de moderado crecimiento, tiene metástasis viscerales. Cabe recalcar que esta paciente ya estaba en seguimiento, tenía una tomografía donde tenía múltiples metástasis a nivel pulmonar y el laboratorio nos daba anormal. Con la escala de Koch, una paciente que basaba más del 50% en lo que es en una silla o en una cama, y tenía una quimioterapia previa que nos daba un score de Katahiri de 5 colindante con una tasa de supervivencia a los 6 meses del 71%. Entonces, para esta paciente decidimos, más que todo en el área subtrocantérica, la colocación de un clavo endomedular versus una prótesis de fémur proximal. Y con estos resultados se colocó un clavo largo acerrojado con estos resultados radiológicos. La paciente no volvió al mes de haber sido intervenida, ingresó a la guardia por una hemorragia uterina incoercible y fallece dentro del primer mes de haber sido posoperada. El segundo caso va a algo similar, una paciente de 73 años con antecedentes de cáncer de mama, con un dolor agudo en cadera derecha. Cabe recalcar de que estos pacientes generalmente el dolor, ya sea algunos autores especifican que el dolor del motivo de consulta inicial es un dolor abrupto por perteneciente a la fractura patológica del área descrita, y algunos tienen un dolor que va progresando en el tiempo. Esta paciente con un cáncer de mama estadio 4, también con metástasis pulmonares, óseas y ganglionares múltiples, en seguimiento con radioterapia y con un esquema que no es considerado más que todo una quimioterapia. Esto lo tomamos en cuenta más que todo por el score que manejamos con el score de Katahiri, que nos da igual un score a 5, y con esta paciente se decidió plantear el uso de una prótesis no convencional de cadera con estos resultados. La paciente falleció a las 3 semanas de haber sido intervenida, por tanto no tenemos unas radiografías de control.
Más que todo se hace hincapié de que en este tipo de pacientes, al tener más que todo algunas escalas que nos ayudan a poder catalogar y a poder utilizar el tipo de material que nosotros podemos plantear, generalmente se busca lo que es el alivio del dolor, habilitar más que todo la funcionalidad de este tipo de pacientes. Y el tema con estos es de que muchas veces no corresponde al tipo de estadísticas que nos lanzan. Pacientes que tendrían que tener una sobrevida un poco mayor tienden a fallecer más que todo en un tiempo pronto a lo establecido. Muchas gracias. Muy linda la comparación entre los dos casos, en la cual uno se hizo un enclavijado profiláctico, en el otro la prótesis. Creo, no sé qué opinas, Sergio, probablemente en el segundo caso, con esa fractura y esa lesión lítica ahí, una osteosíntesis, por más que, o sea, no le estamos dando una solución a la paciente, probablemente no consolide, o existe lugar para un enclavijado y algún tipo de soporte, cemento, hueso, para ser menos agresivo. Creo que la elección va a depender de la sobrevida de la paciente. Son pacientes que uno, desde el punto de vista de su sobrevida, sabemos que hay diferentes escalas. O sea, está Tokuhashi, está... se me fue el nombre. Pero la verdad que uno elige el tratamiento en base a la sobrevida que tiene el paciente. No es una mala elección. Yo en lo personal entiendo que la paciente no tenía una sobrevida muy prolongada, hubiese elegido otra alternativa. Creo que esto es solamente a definir junto con el equipo quirúrgico, pero vuelvo a repetir, creo que eso va a depender de qué sobrevida tiene el paciente, además de la ubicación de la lesión y alternativas terapéuticas. A veces cuando hablamos de la sobrevida de estos pacientes, y me ha pasado muchas veces discutir con la gente de oncología, como que uno le pone número a las estadísticas y después los pacientes nos sorprenden, y es difícil tomar esa decisión, porque a lo mejor en esta paciente con una sobrevida baja y fallece a las 3 semanas, uno retrospectivamente piensa una cirugía de gran morbilidad grande, a lo mejor era mucho, pero es como difícil tomar esa decisión porque nunca sabemos en estos pacientes si es corta, si es larga. Me ha pasado pacientes que te dicen, sí, tiene una sobrevida de 6 meses y pasaron 2 años y todavía siguen viniendo a la consulta. Entonces, creo que hacer hincapié en este trabajo multidisciplinario que involucra al oncólogo, al traumatólogo, al clínico, todos para que entre todos podamos tomar una decisión con los pacientes. ¿Mm? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta en el primer caso que presentaron, tomando en cuenta que la paciente tenía un primario, un CA de cuello uterino, tomando en cuenta que él tiene una prevalencia baja de metástasis ósea. Mi pregunta es si no decidieron hacer una punción biopsia de esa lesión lítica para descartar que no fuera una lesión sincrónica. La paciente en sí ya... perdón. Quería aclarar eso, la paciente en sí ya había sido valorada por el servicio de ginecología oncológica, y más que todo por el hecho de una nefrostomía percutánea, múltiples metástasis con un resultado de un carcinoma invasor en las biopsias que se realizó. Generalmente a esta paciente, según sin seguimiento por cuidados paliativos, oncología determinó no ser tan relevante la toma de una biopsia y más que todo acotar más que todo al tema del dolor y de la morbilidad que le causaba la lesión a la paciente. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas en el chat. No. Pasamos entonces al doctor Felipe Baudino del San Martín de la Plata, que presenta de manera online. Si por favor puede compartir su pantalla. Buenas, ¿se ve? ¿Y se escucha? ¿Se ve y se escucha? Sí, se ve y se escucha.
Perfecto. Bueno, como ya dijeron, yo soy el Felipe Bodino Soya, soy del Hospital San Martín de La Plata. En este caso les vengo a presentar el caso de una paciente femenina de 61 años de edad que consulta por dolor, impotencia funcional, a expensas de su cadera derecha, ya con un diagnóstico de cáncer de mama, un estadio avanzado diagnosticado en el año 2015. Estas son las imágenes radiográficas al momento del ingreso. Se observa una fractura del cuello femoral. A su vez contado con esta resonancia, donde se observan múltiples imágenes heterogéneas, líticas, a expensas de ambos extremos proximales del fémur, y a su vez se observa un trazo de fractura a expensas del cuello femoral derecho. Esta paciente en este caso se decidió realizarse una artroplastia parcial de cadera derecha, la cual se realizó en agosto del año 2019. Las imágenes radiográficas, tenemos la panorámica de pelvis, que es el frente y el perfil de cadera. La paciente consulta nuevamente en marzo de 2020 por presentar dolor a expensas de su muslo izquierdo, en el cual, como ya vimos en la resonancia, se habían observado imágenes metastásicas. Las imágenes en el momento del ingreso, el frente y perfil del miembro contralateral, el cual se encontraba afectado y presentado a la clínica, donde observamos una imagen lítica a expensas del miembro del tercio medio y el tercio proximal, el fémur izquierdo, el frente y perfil del fémur. En este caso, la paciente, por presentar la metástasis ósea, se realizó el score de Middles, el cual en este caso nos dio 10 puntos, lo cual indicaba que estaría indicado realizar una osteosíntesis profiláctica, y se decidió realizar una osteosíntesis profiláctica con un clavo cefalomedular, la cual se realizó en el año 2020, en el mes de marzo. Estas son las imágenes postoperatorias, en la cual en el momento de la cirugía hubo una complicación, donde hubo una fractura en el sitio de la lesión. Consulta nuevamente en el mes de mayo, también del mismo año 2020, por presentar dolor a expensas de ambos brazos. Se le realizaron radiografías de ambos miembros, donde se observa una fractura patológica a expensas del húmero derecho y una lesión metastásica a expensas del húmero izquierdo. Realizamos nuevamente el score de Middles para la lesión metastásica del húmero izquierdo, el cual en este caso nos dio un score de 9 puntos, por lo cual se decidió realizar la osteosíntesis con un clavo de húmero para la fractura patológica del húmero derecho y una osteosíntesis profiláctica con un clavo de húmero para el húmero izquierdo. Ambas cirugías realizadas en el mes de mayo de 2020. A su vez se realizó un nuevo control, realizándole las radiografías panorámicas de pelvis, frente y perfil de cadera derecha, y un frente y perfil de fémur izquierdo para realizar un control de las patologías ya antes mencionadas, las cuales habían sido intervenidas. La paciente luego de esto vivió 2 años, hasta el mes de noviembre de 2021, con una calidad de vida razonable a pesar de las lesiones ya mencionadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. Interesante el caso. La pregunta es, con la aparición de la primera imagen tumoral, ¿cuál fue el proceso de estadificación o imagenología que se le hizo a los pacientes? ¿En algún momento se le hizo un centellograma, tomografías para evaluar lesiones a distancia? Bien, la paciente ya, como había dicho, ya tenía el diagnóstico del cáncer de mama, era un carcinoma de útero biliar, el cual había sido tratado por el servicio de ginecología en nuestro hospital en el año 2015, para el cual le habían realizado una cuadrantectomía, por lo cual ya se tenía el diagnóstico del cáncer. Creo que a eso apuntaba la pregunta. O sea, cuando aparece la lesión metastásica en fémur, o sea que pensando de nuevo en una metástasis, se hizo una reestadificación de la paciente, se le pidió algún centellograma en ese momento para evaluar otras lesiones. Sí, en su momento sí, se le realizó un centellograma, se le realizó la resonancia, la cual mostré. El centellograma no teníamos acceso para poder mostrarlo. ¿Se veía la lesión en el fémur contralateral, en los húmeros, nada?
En el fémur contralateral sí, se veía. También se ve en la resonancia que hemos mostrado. Se lo vuelvo a mostrar. Y en los húmeros no. En los húmeros no, en su momento no. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá. Yo tengo una pregunta para el doctor Sergio. Doc, si vos ves esta paciente en la consulta que tiene los dos fémuros comprometidos, ¿le solucionás solamente ese y esperás que venga la consulta por el dolor? ¿O le planificás, apenas se recupere el lado operado, el contralateral? Interesante. La verdad que yo operaría los dos. Yo operaría obviamente la fractura primero, y ni bien tenga una ventana clínica, lo opero lo más pronto posible, el fémur contralateral, sin necesidad de esperar una complicación de su metástasis. Te pregunto porque yo hubiese hecho exactamente lo mismo, y probablemente el clavo lo hubiese puesto un poquito más largo porque me parece que en la punta del clavo había otra lesión metastásica. No sé si te parece lo mismo. La imagen que vos decís, la verdad que no la vi bien, pero si es así como decís, obviamente siempre uno intenta hacer un clavo lo más largo posible para proteger la mayor extensión del fémur, o en este caso del fémur en realidad, posible. Tal cual. Gracias, Doc. Yo tengo una pregunta, pero es más de gesto quirúrgico. Y no sé si es mito porque evidencia no tengo para fundamentarlo, pero cuando colocamos un clavo profiláctico muchas veces se hace como una ventana cortical para que cuando uno fresa no aumente tanto la presión y evitar el embolismo, etc. ¿Tiene algún fundamento teórico o cuando hacen un clavo profiláctico no hacen nada de eso? Yo habitualmente cuando hago un clavo profiláctico la técnica quirúrgica es la misma. Quizás intento no ser tan agresivo con el diámetro del clavo, entendiendo que esto es profiláctico. Siempre y cuando, obviamente, entendemos que el clavo profiláctico va a ser frente al paciente con un primario que pueda hacerle algún tipo de adyuvancia. Entonces le haría un clavo, radioterapia o quimio, y después seguirá su evolución normal de su enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Acá preguntan en el chat, ¿por qué se decidió una hemiartroplastía versus un reemplazo total de cadera, calculo? Bien, ¿El doctor Baudino? sí. Sí, en este caso, bueno, la artroplastía se decidió por la fractura, como mencioné, y se realizó una artroplastía parcial por la baja expectativa de vida de la paciente y porque era una cirugía más rápida que realizar una artroplastía total. Perfecto. Muchas gracias. Le damos lugar al doctor Martínez García del Hospital Español para que presente su caso. ¿Se ve, perdón? Sí, se ve. Buenas noches, soy John Martínez del Hospital Español, residente de tercer año. Bueno, yo les voy a hablar de un paciente femenino de 63 años que acude a consultorios por dolor e impotencia funcional en miembro superior derecho, de origen no traumático. Perdón. De origen no traumático. Al examen físico, bueno, tiene una lesión en brazo derecho de los antecedentes personales tienen una colecistectomía del 2021, un CA de mama del 2014 y una cuadrantectomía el 2014 también, el 19 de junio. Tratada con radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Al examen físico, presenta una lesión en brazo derecho de aproximadamente 9 centímetros, de consistencia elástica, fija, con impotencia funcional, sin signos de flebosis, dolorosa la palpación y algo muy importante, sin compromiso neurovascular. Se solicitan radiografías en las cuales se evidencian unas imágenes radiolúcidas sin compromiso cortical y sin reacción perióstica, las cuales son compatibles con una fractura patológica.
La paciente en primera instancia fue al control de oncología, en la cual le comenta que presenta un dolor agudo e impotencia funcional en miembro superior, por lo cual es derivado a nuestro servicio con el equipo de tumores. Acude con PET-TC, con fluoro 18 de oxiglucosa, que tenemos que recordar que es un estudio en el cual se van a emplear radiofármacos que nos van a ayudar a obtener imágenes multimodales que combinan la información anatómica y metabólica y nos permiten realizar un diagnóstico más seguro de un tumor, tanto de las metástasis locales como de a distancia. Esta nos informaba que tenía un compromiso por una hipercaptación hipermetabólica de lesión única en lo que es el húmero proximal derecho. En el corte axial logramos evidenciar que va a tener un compromiso tanto endóstico como perióstico en los lugares de pérdida de continuidad con un adelgazamiento cortical como desmineralización ósea extrema. También el estudio nos ayudó a definir que era una lesión única sin compromiso, ya sea de cerebro, tórax, abdomen, pelvis u otro hueso. Por tal motivo, nosotros programamos la primera cirugía el 10 de marzo para una punción biopsia. El paciente se lo coloca en decúbito dorsal, se realiza la asepsia, la antisepsia, la colocación de los campos y bajo control radiológico se toma la punción biopsia. Se manda a anatomía patológica y nos informan que es una infiltración por adenocarcinoma moderadamente infiltrante. Con este resultado, nosotros programamos la segunda fecha quirúrgica, que sería el tratamiento definitivo, en el cual nosotros colocamos al paciente en decúbito dorsal en posición en silla de playa, realizamos la asepsia, la antisepsia, la colocación de campos y realizamos el abordaje con una incisión deltopectoral ampliada. Logramos identificar los reparos anatómicos para una posterior reinserción del manguito rotador. De igual manera se logra identificar lo que es el nervio radial adistal, se va disecando hasta aproximar hasta llegar a la fractura. Se realiza la osteotomía y con bordes amplios para poder colocar posteriormente la endoprótesis. En la primera imagen se puede evidenciar la osteotomía o la muestra resecada. En la segunda se muestra lo que es el canal medular y las corticales, las cuales no están disminuidas, o sea, se tomó una exéresis con unos bordes amplios, las cuales estaría viable para la colocación de la endoprótesis. En la tercera imagen tenemos una imagen comparativa de lo que es la extracción de la osteotomía junto con la endoprótesis de prueba modular, que mide más o menos 9 centímetros. Posteriormente, realizamos lo que es el fresado y posteriormente comprobamos que no tenga falsas vigas. Se coloca, se aplica el yeso, el cemento y posteriormente colocamos el clavo la prótesis, la endoprótesis. Se coloca la endoprótesis junto con una malla de polipropileno para una reinserción de lo que es el manguito rotador. Si bien la endoprótesis ya tiene perforaciones para la reinserción, nosotros colocamos la malla de polipropileno para que ésta realice mayor fibrosis y a posterior no tenga ni subluxaciones o evitar subluxaciones o luxaciones del mismo. Realizamos la reducción y realizamos el cierre, hacemos un lavado profuso, una hemostasia prolija y cerramos por planos. Posteriormente mandamos la pieza resecada a anatomía patológica en la cual nos informa un carcinoma pobremente diferenciado con bordes libres. Inmediatamente se realizó las radiografías postquirúrgicas en las, tanto frente como escápulo lateral, en la cual podemos evidenciar el cemento en el canal medular
y lo que sería la endoprótesis modular, la cual nosotros colocamos un módulo más para poder colocar para poder que sean del mismo tamaño de la osteotomía que se realizó. También vamos a poder encontrar que las relaciones articulares están conservadas. Los cuidados postoperatorios que nosotros manejamos es control de la herida a las 2 semanas por consultorios externos, cabestrillos constantes, los ejercicios de flexo-extensión de mano y muñeca. Los ejercicios pendulares nosotros mandamos recién a los 2 meses, esperando de que hagan una buena fibrosis para evitar cualquier tipo de subluxación o luxaciones del mismo. Bueno, importante, tenemos que conocer el estirpe tumoral antes de realizar las intervenciones definitivas, realizar exámenes complementarios con escaneo corporal total para confirmar o descartar otras lesiones, y realizar exéresis con bordes amplios. Siempre mandar a anatomía patológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el caso. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. Igual que en el caso anterior, adenocarcinoma ¿de qué? Porque ella tenía un antecedente de mama, si no me equivoco, pero era una lesión única y puede ser un primario o puede ser una metástasis de otro primario desconocido, de otro adenocarcinoma. Puede ser un adenocarcinoma o una metástasis de cáncer de mama. Perfecto. Otra pregunta más. Cuando hicieron ustedes en el corte en el hueso, nosotros, por ejemplo, tenemos como hábito de buena costumbre tomar una muestra de la medular del canal remanente y hacemos un frotis tipo congelación para ver si hemos sido suficientes en el corte. ¿Ustedes hacen algún tipo de esos controles o solamente utilizan la resonancia magnética previa donde miden el nivel de corte por la infiltración medular? Bueno, en este caso nosotros planificamos la osteotomía a partir de lo que es el PET, con la escala que viene esta a partir de la hipercaptación. De igual manera se mandó a anatomía, la cual indicaba que había bordes libres, que estaban sanos. El PET no te da margen, el PET te marca lesión captante porque es metabólicamente activa. El margen lo vas a tener con la resonancia magnética, que es lo que te da la imagen de invasión medular. Bueno, nosotros hicimos a partir de la escala que nos presentaba con el PET. Ok. Doctor Sergio, ¿ustedes toman alguno de estas medidas de recaudo, de control, o solamente se manejan con los márgenes de la resonancia? Eso lo que hacemos cuando planificamos la cirugía es, siempre hablando de un paciente metastásico, es realizar el estudio del hueso afectado con resonancia, radiografía y tomo y centello para demostrar la lesión único múltiple. La planificación, o sea, no tenemos ningún tipo de otro método más que la antigua planificación según imágenes, no tenemos nevación. Se calculan dimensiones en base a las imágenes que presentábamos, que nos hicimos en la resonancia y tomo más que nada, comparando los dos estudios, y después replicamos lo que hicimos en la planificación. La diferencia que encontramos es que yo siempre tomo márgenes del canal. El tema es que no puedo hacer congelación, tengo que hacer un diferido. Sí, hay lugares que se hace diferido y eso por ahí, bueno, es lo mismo que nada, porque en realidad vos lo que te permite hacer la congelación es que si tenés una médula comprometida te podés ir más abajo o extenderte un poco más abajo en el corte. Estamos bueno, totalmente de acuerdo. No, lamentablemente a veces no se dispone de eso Pero sí, nosotros lo hacemos habitualmente de esa manera y tratamos de planificar lo más cercano posible y de replicar lo que hicimos en la planificación prequirúrgica. Perfecto, gracias.
Bueno, hasta que carguen la presentación, quería agradecerles a los que vinieron presencialmente y a los que se unieron de manera virtual a esta jornada de interresidencia. Agradecerle especialmente al doctor Schuster por el tiempo y por venir y dar su expertise en este tema que la verdad es de difícil manejo y es importante manejarlo bien para tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y ofrecerle alternativas de tratamiento a estos pacientes. De nuevo, recordarles, acá tenemos el próximo encuentro que es del Hospital César Milstein. Probablemente intentemos tener un encuentro previo, ya lo vamos a mandar por algún tipo de comunicación vía mail o las redes. De nuevo, recordarles de la aplicación, úsenla, es útil para ustedes, para llevar, digamos, una buena cuenta de sus procedimientos y les va a servir cuando termine la residencia para poder justificar un poco su aprendizaje quirúrgico. También recordarles del taller de osteosíntesis a cargo del Comité de Destrezas Quirúrgicas que se está organizando. El Congreso de Residentes el 16 de noviembre y de nuevo el Congreso que va a ser de manera presencial. La página de la OT que tiene muchos recursos que son útiles para que los exploren. Y de nuevo, gracias al Hospital Sede, que en este caso es el Belgrano, por el tiempo y por los casos, y al doctor Schuster de nuevo por la charla. Agradecer a Vago por el apoyo y muchas gracias y buen fin de semana para todos. Thank you.